Hay lugares en la Tierra donde el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo que espera. El desierto de Sonora es uno de esos lugares. En marzo de 2023, un dron equipado con tecnología de imagen térmica sobrevoló una zona desolada a 80 kilómetros de Hermosillo. Lo que grabó esa tarde cambiaría para siempre la vida de quien operaba ese aparato. Bajo la superficie árida, algo se movía, algo grande, algo que no debería estar ahí. Las imágenes mostraban un patrón de calor serpenteando bajo la arena, desplazándose a velocidad constante, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Pero esta historia no comienza en 2023. Comienza 32 años antes, cuando 4 geólogos desaparecieron en esa misma zona sin dejar rastro. Y lo que el dron capturó ese día no fue solo un fenómeno inexplicable. Fue la primera pista real de lo que les sucedió. El desierto de Sonora se extiende como un mar de polvo y espinas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Es un territorio implacable, donde la temperatura alcanza los 50 grados centígrados en verano y desciende bajo cero en las noches de invierno. Aquí la vida se aferra a la existencia con garras y espinas. Los cactus saguaro se elevan como centinelas silenciosos, algunos con más de 200 años de edad, testigos mudos de todo lo que ha ocurrido bajo su sombra. Las tormentas de arena pueden cambiar el paisaje en cuestión de horas, borrando caminos, enterrando secretos. Es un lugar donde la gente desaparece y nadie hace demasiadas preguntas, porque el desierto siempre ha tenido sus propias reglas, sus propios misterios. La zona donde ocurrió el incidente se conoce localmente como el Llano de las Cruces, un nombre que ya de por sí provoca escalofríos. Según los ancianos de Hermosillo, ese nombre no proviene de símbolos religiosos, sino de algo mucho más oscuro. Hace más de un siglo, durante la época de las guerras entre apaches y colonos, se dice que los cuerpos de los caídos eran marcados con cruces de madera que el viento y la arena terminaban enterrando. Pero las historias más antiguas, las que se cuentan en voz baja, hablan de algo anterior. Los indígenas Seri, que habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de los españoles, tenían prohibido acercarse a esa zona. La llamaban el lugar donde la tierra respira. Decían que bajo la superficie había túneles, corredores que se extendían por kilómetros, y que dentro de ellos habitaba algo que no pertenecía a este mundo. En 1991, el gobierno mexicano autorizó una expedición geológica en la región. Se buscaban depósitos minerales, específicamente cobre y plata, que podrían significar una fuente importante de ingresos para el Estado. El equipo estaba compuesto por 4 personas. El doctor Ernesto Villarreal, geólogo de 53 años con 30 años de experiencia en el campo. Laura Mendoza, geofísica de 42 años, especializada en sismología. Javier Ortega, ingeniero de minas de 38 años. Y Roberto Salinas, técnico en perforaciones de 45 años. Eran profesionales respetados, personas meticulosas y racionales. No el tipo de individuos que desaparecen sin explicación. El equipo llegó a la zona el 12 de abril de 1991, estableciendo su campamento base cerca de un pequeño poblado llamado San Miguel de las Piedras, una comunidad de apenas 200 habitantes que vivía principalmente de la ganadería caprina. Los primeros días de la expedición transcurrieron sin incidentes. El equipo realizaba mediciones sísmicas, tomaba muestras de suelo, perforaba a diferentes profundidades. En sus reportes diarios por radio, todo parecía rutinario. Pero el 18 de abril, algo cambió. En la transmisión de esa tarde, la voz del doctor Villarreal sonaba diferente, tensa.
Según el operador de radio que recibió la comunicación, Villarreal mencionó que habían detectado anomalías en las lecturas sísmicas y cavidades subterráneas de dimensiones inusuales. Dijo que al día siguiente realizarían una exploración más profunda. Esa fue la última vez que alguien los escuchó. Al día siguiente, 19 de abril, el equipo no hizo su reporte matutino, tampoco el del mediodía. Cuando cayó la noche y seguía sin haber señales de ellos, las autoridades locales fueron alertadas. Si este relato te está generando la misma inquietud que a nosotros, suscríbete al canal de Ecos del Silencio, porque lo que vamos a descubrir en esta historia podría cambiar todo lo que creías saber sobre lo que existe bajo nuestros pies. Activa las notificaciones, porque si encontramos más evidencias sobre este caso, las compartiremos aquí primero. La búsqueda comenzó al amanecer del 20 de abril. Un equipo de rescate compuesto por policía estatal, voluntarios locales y 2 geólogos adicionales enviados desde Hermosillo se dirigió al último punto conocido del equipo desaparecido. Lo que encontraron fue desconcertante. El campamento estaba intacto, las tiendas de campaña permanecían cerradas, el equipo de comunicación funcionaba perfectamente. Los vehículos estaban estacionados donde siempre. La comida seguía empacada. Las mochilas personales en su lugar. No había señales de lucha, de animales salvajes, de tormenta de arena. Era como si los 4 geólogos simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Pero había algo más, algo que los rescatistas notaron de inmediato y que les provocó un escalofrío colectivo. Todas las herramientas de perforación estaban colocadas en círculo alrededor de un agujero en el suelo. Un agujero que no constaba en ninguno de los reportes previos. Un agujero de aproximadamente 1 metro de diámetro que descendía en un ángulo de 45 grados hacia las profundidades de la tierra. Los investigadores se asomaron al agujero con linternas potentes, pero la oscuridad parecía absorber la luz. Uno de los rescatistas, un hombre llamado Miguel Durán, que había trabajado como minero durante 20 años, descendió atado a una cuerda hasta donde se atrevió. Según su testimonio, después de unos 10 metros, el túnel se expandía considerablemente, convirtiéndose en lo que él describió como una caverna artificial, demasiado regular para ser natural. Las paredes, dijo, parecían pulidas, casi vitrificadas, como si hubieran estado expuestas a calor extremo. Pero lo que más le perturbó fue otra cosa. El aire que subía desde abajo era cálido y portaba un olor metálico, casi eléctrico, que le produjo náuseas inmediatas. Durán se negó a descender más allá. Dijo que sintió algo que no podía explicar, una presión en el pecho, una sensación de ser observado desde la oscuridad. Subió tan rápido como pudo. La investigación oficial duró 3 semanas. Se trajeron equipos especializados, perros de búsqueda, incluso un pequeño robot explorador que fue enviado al interior del túnel. El robot descendió 40 metros antes de que su señal se perdiera abruptamente. Nunca fue recuperado. Los perros se negaban a acercarse al agujero, gimoteaban, retrocedían, mostraban signos de pánico. Uno de ellos, un pastor alemán experimentado en búsqueda y rescate, orinó del miedo y tuvo que ser retirado. Las autoridades finalmente sellaron el agujero con concreto. El caso fue archivado como desaparición en zona de alto riesgo geológico. Una manera elegante de decir que nadie sabía qué había pasado y que nadie quería seguir investigando. Las familias de los desaparecidos exigieron respuestas, pero solo recibieron silencio burocrático. Con el tiempo, el caso cayó en el olvido, convirtiéndose en una más de las muchas tragedias inexplicables del desierto de Sonora.
Pero en San Miguel de las Piedras, el pueblo más cercano a donde ocurrió el incidente, la gente no olvidó. Comenzaron a circular historias. Los ancianos del pueblo, que en 1991 habían advertido a los geólogos que no perforaran en esa zona, ahora decían, se los advertimos. Contaban que en las noches posteriores a la desaparición se escuchaban sonidos extraños provenientes del desierto. Vibraciones profundas, como de maquinaria subterránea, aunque no había ninguna operación minera en kilómetros a la redonda. Algunos habitantes juraban haber visto luces bajo la arena, un resplandor tenue que se movía como si algo estuviera desplazándose justo bajo la superficie. Los niños del pueblo crearon una leyenda, el gusano de fuego, una criatura gigantesca que habitaba en túneles bajo el desierto, esperando a que los incautos perforaran su hogar. Durante 32 años, nada más sucedió. El desierto guardó su secreto. Las familias de los desaparecidos envejecieron esperando respuestas que nunca llegaron. La hija del doctor Villarreal, una niña de 7 años, cuando su padre desapareció, se convirtió en una mujer obsesionada con encontrar la verdad. Su nombre era Carmen Villarreal. Estudió geología, la misma profesión de su padre, movida por la necesidad de entender qué había sucedido. Dedicó años a investigar fenómenos geológicos anómalos, cavernas subterráneas, leyendas indígenas. Fue ella quien en 2022 convenció a un equipo de documentalistas independientes para que la acompañaran al desierto de Sonora. Querían filmar un documental sobre la desaparición, reconstruir los últimos días de su padre. Necesitaban imágenes aéreas de la zona, así que contrataron a un operador de drones profesional. Ese operador se llamaba Marco Telles, un hombre de 35 años especializado en fotografía aérea y termografía. Su dron estaba equipado con una cámara térmica de última generación, capaz de detectar diferencias de temperatura de menos de 1 grado centígrado. La tecnología le permitía ver lo que el ojo humano no podía: fuentes de calor, patrones térmicos, vida oculta bajo la superficie. El equipo llegó a la zona en marzo de 2023. Carmen les mostró dónde había estado el campamento de su padre, el lugar exacto donde se había encontrado el agujero sellado con concreto. Décadas de erosión habían borrado casi todas las marcas del incidente original, pero Carmen tenía fotografías, coordenadas GPS, documentos de la investigación que había obtenido tras años de solicitudes legales. La tarde del 15 de marzo, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el desierto de tonos naranjas y rojos, Marco lanzó su dron para capturar las últimas tomas del día. Programó el aparato para realizar un patrón de vuelo cuadriculado sobre un área de 5 kilómetros cuadrados, la zona donde se estimaba que los geólogos habían estado trabajando. La cámara térmica estaba activa, registrando todo. Al principio, las imágenes mostraban exactamente lo esperado: la superficie del desierto enfriándose con la caída del sol, algunos pequeños mamíferos nocturnos comenzando a emerger de sus madrigueras, los restos térmicos del campamento del equipo. Pero entonces, en el minuto 18 de la grabación, algo apareció en la pantalla que hizo que Marco casi dejara caer el control remoto. En la imagen térmica, bajo la superficie del desierto, había una mancha de calor. Pero no era estática, se movía. Era una línea serpenteante de color rojo brillante en el espectro térmico, indicando una fuente de calor de aproximadamente 35 grados centígrados, varios grados más caliente que la arena circundante. La anomalía térmica medía unos 15 metros de largo y se desplazaba a velocidad constante, dejando tras de sí un rastro que se enfriaba gradualmente. Marco siguió el objeto con el dron, sin poder creer lo que estaba viendo. La cosa, fuera lo que fuese, viajaba en línea recta bajo la arena, a una profundidad estimada de 3 a 5 metros.
Su velocidad era de aproximadamente 5 kilómetros por hora. No se desviaba de su trayectoria. No mostraba el comportamiento errático de un animal. Era deliberado, casi mecánico. Carmen y el resto del equipo, que observaban las imágenes en tiempo real en un monitor portátil, quedaron paralizados. «¿Qué es eso?», susurró uno de los camarógrafos. Nadie tenía respuesta. Marco mantuvo el dron sobre la anomalía durante 8 minutos más, hasta que ésta cambió de dirección bruscamente, descendió más profundo y desapareció del rango de detección de la cámara térmica. Revisaron la grabación una y otra vez esa noche. No había duda, algo vivo o algo que generaba calor como si estuviera vivo se había estado moviendo bajo el desierto de Sonora, y lo habían capturado en video. La noticia de la grabación se filtró rápidamente. Aunque el equipo de Carmen inicialmente quiso mantenerlo en secreto hasta terminar su documental, alguien compartió clips del video en redes sociales. En menos de 48 horas, las imágenes se habían vuelto virales. Millones de personas vieron la anomalía térmica desplazándose bajo la arena. Los comentarios se dividieron entre escepticismo absoluto y teorías cada vez más fantásticas. Algunos decían que era un efecto óptico, un defecto de la cámara térmica. Otros sugerían túneles de agua subterránea caliente, aunque los geólogos que analizaron las imágenes descartaron esa posibilidad debido a la composición del suelo en esa zona. Hubo quienes hablaron de tecnología militar secreta, túneles de tráfico de narcóticos, incluso experimentos gubernamentales. Y por supuesto, estaban los que inmediatamente gritaron «extraterrestre», convencidos de que se trataba de una nave o criatura de otro mundo. Pero para Carmen Villarreal, el video significaba algo mucho más personal. Era la primera evidencia tangible de que algo inusual había estado presente en la zona donde su padre desapareció. Contrató a 3 geólogos independientes para analizar las imágenes. Los 3 coincidieron en varios puntos. La fuente de calor era real, no un artefacto digital. Su comportamiento no coincidía con ningún fenómeno geológico conocido. Y, más inquietante aún, la trayectoria que seguía en el video pasaba casi directamente por el punto donde en 1991 se había encontrado el agujero sellado con concreto. ¿Coincidencia? Carmen no lo creía. Decidió regresar al sitio con un equipo más grande, mejor preparado. Necesitaba respuestas. En abril de 2023, exactamente 32 años después de la desaparición de su padre, Carmen organizó una nueva expedición. Esta vez no era solo un equipo de documentalistas, consiguió financiamiento privado y reunió a especialistas en geofísica, espeleología, geología estructural e incluso un experto en fenómenos anómalos. Trajeron equipo de radar de penetración terrestre, cámaras sísmicas, drones con capacidad de mapeo 3D. La expedición fue autorizada por las autoridades locales, aunque con reticencia. Los habitantes de San Miguel de las Piedras les advirtieron que no fueran. «Dejen que los muertos descansen», dijo una anciana llamada Esperanza Cruz, cuyo hijo había sido parte del equipo de rescate original en 1991. «Ese lugar está maldito. Lo que está abajo quiere quedarse abajo». Ignorando las advertencias, el equipo estableció su campamento exactamente donde había estado el de los geólogos desaparecidos. Las primeras lecturas de radar fueron inmediatamente alarmantes. El suelo bajo ellos estaba hueco. No se trataba de pequeñas cavidades o bolsas de aire aisladas. Los datos mostraban un sistema extenso de túneles y cámaras que se extendían en todas direcciones, algunos a profundidades de hasta 100 metros. La estructura era demasiado regular, demasiado organizada para ser formación natural. Las paredes de estos túneles, según indicaban las mediciones, tenían una densidad inusual,
como si hubieran sido reforzadas o tratadas de alguna manera. Uno de los geofísicos, un hombre escéptico por naturaleza llamado Dr. Alberto Mora, admitió frente a las cámaras que en sus 25 años de experiencia nunca había visto nada parecido. Decidieron usar los drones subterráneos, pequeños robots equipados con cámaras y sensores diseñados para exploración de espacios confinados. Localizaron el punto donde había estado el agujero original, sellado con concreto. El sello seguía ahí, pero las décadas y la erosión lo habían debilitado. Con cuidado, removieron parte del concreto hasta crear una abertura suficiente para introducir el primer dron. La tensión era palpable mientras el pequeño aparato descendía en la oscuridad, transmitiendo imágenes en tiempo real. Los primeros metros mostraban exactamente lo que Miguel Durán había descrito en 1991. Paredes lisas, casi vitrificadas, reflejando la luz de los LED del dron con un brillo extraño, casi metálico. El aire en el túnel registraba temperaturas significativamente más altas que la superficie, unos 28 grados centígrados a 20 metros de profundidad. A los 40 metros, el túnel se expandía tal como Durán había reportado, convirtiéndose en una cámara más amplia. Las paredes aquí mostraban marcas que parecían deliberadas, patrones geométricos grabados en la roca. El dron giró lentamente, capturando todo el espacio. Y entonces, en el suelo de la cámara, las cámaras enfocaron algo que hizo que todos en la superficie contuvieran la respiración. Había objetos, mochilas, equipo de geología, una chaqueta con el logo de la Universidad de Sonora, la misma universidad donde había trabajado el doctor Villarreal. Después de 32 años, habían encontrado evidencia física de los geólogos desaparecidos. Carmen comenzó a llorar. Era la primera confirmación real de que su padre había estado allí, en esa cámara bajo tierra. Pero las lágrimas de alivio rápidamente se transformaron en confusión, porque junto al equipo de los geólogos había otras cosas, herramientas que no pertenecían a una expedición geológica de 1991, dispositivos electrónicos que parecían décadas más modernos, y algo más. Algo que no tenía sentido. Marcas de calor reciente en el suelo de la cámara, como si algo caliente hubiera estado allí hacía poco tiempo. El dron continuó su exploración, siguiendo uno de los túneles que salían de la cámara principal. Este descendía en espiral, cada vez más profundo. A los 60 metros de profundidad, el túnel mostraba señales de uso reciente. No había polvo acumulado en el suelo. Las paredes estaban limpias, como si algo pasara por allí regularmente, puliendo la superficie con su roce. A los 80 metros, el dron detectó movimiento. Los sensores registraron un cambio súbito de temperatura adelante. Algo se estaba acercando. El operador del dron intentó hacerlo retroceder, pero era demasiado tarde. En la pantalla apareció algo que desafió toda lógica. Era difícil de describir porque la cámara solo captó destellos, movimientos rápidos, algo orgánico, pero a la vez mecánico, algo que brillaba con luz propia. El dron fue golpeado, sus cámaras giraron violentamente mostrando imágenes fragmentadas. Paredes, oscuridad, algo que podría haber sido un apéndice o tentáculo, un destello de lo que parecían ojos o sensores luminosos. Y entonces la señal se cortó. El dron había sido destruido o capturado. En el campamento de superficie reinó el silencio absoluto. Durante las siguientes horas, el equipo debatió qué hacer. Algunos querían irse inmediatamente. Lo que habían visto era suficiente para saber que estaban lidiando con algo peligroso, algo que estaba mejor dejarlo en paz. Otros, incluida Carmen, insistían en continuar. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora.
Finalmente, acordaron enviar un segundo dron, esta vez equipado con cámaras de mayor resolución y un sistema de transmisión redundante que guardaría todo en servidores en la nube en tiempo real. Si algo le pasaba a este dron, al menos la información sobreviviría. El segundo dron descendió esa misma noche, siguió la misma ruta que el anterior. La cámara principal mostró el equipo abandonado de los geólogos. Carmen pidió al operador que enfocara una de las mochilas. Con el zoom máximo pudieron leer el nombre escrito con marcador permanente en la tela: E. Villarreal. Era la mochila de su padre. El dron se acercó más. Usando su brazo mecánico, intentó abrir el cierre. Después de varios intentos, lo logró. Dentro había libretas de campo, instrumentos de medición, una cantimplora y algo más. Un objeto que no encajaba con el resto, un dispositivo rectangular del tamaño de una caja de cigarros, hecho de un material que parecía metal, pero que reflejaba la luz de manera extraña, casi como si absorbiera parte de ella. No era equipo estándar de geología de 1991. No era equipo estándar de ninguna época que pudieran identificar. El dron intentó tomar el objeto con su pinza mecánica. En el momento en que lo tocó, algo extraordinario sucedió. El dispositivo se activó. Emitió un pulso de luz azul que saturó las cámaras por un segundo. Cuando la imagen se estabilizó, el dispositivo mostraba símbolos luminosos en su superficie, una escritura que no correspondía a ningún alfabeto conocido. Y entonces comenzó a proyectar una holografía tridimensional flotando en el aire de la caverna. Las cámaras del dron capturaron la imagen con claridad impresionante. Era el rostro del doctor Ernesto Villarreal. Pero no era una fotografía estática, era una grabación, un mensaje. Su voz salió distorsionada por el pequeño altavoz del dron que subía la señal a la superficie. Carmen, si estás viendo esto, significa que viniste a buscarme. Sabía que lo harías. La voz de su padre, después de 32 años, hizo que Carmen colapsara de rodillas frente al monitor. No sé cuánto tiempo hemos estado aquí abajo. Los días se mezclan. Este mensaje está programado en un dispositivo que nos dieron. Sí, nos dieron. Porque no estamos solos aquí. Nunca estuvimos solos. El doctor Villarreal en la grabación se veía demacrado. Sus ojos mostraban una mezcla de terror y fascinación. Lo que encontramos no es una formación geológica natural, es una red, un sistema de transporte, algo construido hace mucho tiempo, mucho antes de que existiera la humanidad tal como la conocemos, y todavía está activo, todavía está habitado. La grabación continuaba. Villarreal explicaba que cuando su equipo había perforado el suelo, habían roto accidentalmente el techo de uno de los túneles principales. Algo los había contactado, algo inteligente, pero no humano. Los había llevado más profundo, mostrándoles maravillas y horrores que su mente apenas podía procesar. Hablaba de ciudades subterráneas, de tecnología que manipulaba la gravedad y la temperatura, de criaturas que se movían a través de la roca como si fuera agua. No son hostiles, decía, pero tampoco son benevolentes, simplemente son. Y este es su mundo, no el nuestro. Hemos sido invasores desde el momento en que perforamos. El mensaje del doctor Villarreal revelaba algo más, algo que heló la sangre de todos los que lo escuchaban. El equipo de geólogos no había muerto, habían sido absorbidos, incorporados. Las entidades subterráneas, fuera lo que fuesen, tenían la capacidad de preservar la conciencia humana, de mantenerla funcionando incluso cuando el cuerpo biológico ya no podía sostenerla. Ya no sé si sigo siendo Ernesto Villarreal,
decía la grabación con voz quebrada, o si soy algo nuevo, algo diferente. Mis recuerdos están aquí, mi personalidad está aquí, pero estoy conectado a algo mucho más grande. Puedo sentir los túneles extendiéndose por cientos de kilómetros. Puedo sentir a los otros, Laura, Javier, Roberto, todos todavía aquí, todos transformados. La holografía parpadeó. El doctor Villarreal miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través del tiempo a su hija observando desde el futuro. Carmen, no bajes, por favor. Este mensaje es tanto una advertencia como una despedida. Lo que hay aquí abajo es antiguo, es poderoso, y la humanidad no está lista para encontrarlo. Tal vez nunca lo esté. Si envían equipos, si intentan excavar, solo habrá más desaparecidos, más transformados. Porque una vez que bajas lo suficiente, una vez que ellos saben que estás ahí, no hay vuelta atrás. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. Te amo, mi niña, y lo siento. Siento haberte dejado sola. Pero estoy donde necesito estar. Estoy donde siempre estuve destinado a estar. La holografía se apagó. El dispositivo en la mochila dejó de brillar, volviendo a su estado inerte. El dron permaneció inmóvil en la cámara subterránea, su cámara enfocando el espacio vacío donde había estado la imagen del doctor Villarreal. En la superficie, Carmen lloraba en silencio, abrazada por miembros del equipo que también tenían lágrimas en los ojos. Habían encontrado respuestas, pero no las que esperaban, no las que querían. La expedición terminó esa noche. Sellaron nuevamente el acceso al túnel, esta vez con material mucho más resistente. Recopilaron todo su equipo, todas sus grabaciones, y abandonaron el sitio. El documental nunca se completó. Carmen Villarreal entregó todo el material a las autoridades mexicanas, junto con una recomendación formal de que la zona fuera declarada área restringida permanentemente. Su petición fue ignorada. Oficialmente, el caso sigue abierto. Oficialmente, se sigue investigando. Pero en San Miguel de las Piedras, la gente sabe la verdad. Saben que bajo el desierto de Sonora hay un mundo que la humanidad no está lista para descubrir. Saben que a veces, cuando el viento sopla en dirección correcta y la noche está en silencio total, pueden sentir vibraciones bajo sus pies. Pueden escuchar sonidos que no tienen explicación. Y a veces, muy raramente, ven luces moviéndose bajo la arena. Luces que siguen patrones que ningún animal terrestre podría crear. Luces que sugieren inteligencia, propósito, vida. El video del dron sigue circulando en Internet. Millones lo han visto. Los escépticos dicen que es un fraude elaborado, efectos visuales, una campaña publicitaria viral. Los creyentes lo ven como prueba definitiva de que no estamos solos, de que bajo nuestros pies existe un mundo paralelo que apenas podemos imaginar. Pero para Carmen Villarreal ya no importa lo que otros crean. Ella sabe lo que vio. Sabe lo que escuchó en la voz de su padre. Y cada noche, cuando mira hacia el horizonte del desierto desde su casa en Hermosillo, se pregunta si su padre sigue ahí abajo, si todavía es él de alguna manera, si a veces piensa en ella. ¿Qué crees tú? ¿Fue el dron testigo de tecnología humana secreta, de fenómenos geológicos que la ciencia aún no comprende, o de algo mucho más profundo y perturbador? Existen civilizaciones bajo nuestros pies, antiguas y poderosas, esperando en la oscuridad. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, compártela, dale like y suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay más historias como esta, más misterios que el mundo prefiere ignorar. Y nosotros no vamos a dejar de buscar la verdad hasta el próximo eco en el silencio.